Nacer de nuevo te transforma. Quiero comenzar con una palabra que está en Romanos 12:2. Dice la palabra: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Aquí Pablo les advierte a los cristianos que no imiten las costumbres o las conductas de este mundo. Hoy nos está advirtiendo el Señor también que no imitemos todo lo que está pasando hoy por hoy en este mundo. Porque generalmente dice la palabra que son cosas egoístas, que son cosas que corrompen. Entonces nosotros como cristianos tenemos que llegar a la conclusión de que todas las conductas, o en su mayoría, no son buenas. Sin embargo, es nuestra decisión de no conformarnos a los valores de este mundo. Somos diferentes. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros y debemos ir más allá de un cambio de conducta y costumbres. Ahora, debemos que transformar esos propios valores y que queden firmemente arraigados en donde nuestra mente y aquí en nuestro corazón. Eso es lo que tenemos que hacer. Dejar, como dice la palabra, que Dios nos transforme en personas nuevas y nos cambie nuestra manera de pensar. Dios empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Entonces, aunque de pronto decimos como cristianos, yo ya no practico muchas costumbres mundanas, podemos seguir siendo de pronto orgullosos, egoístas, codiciosos, podemos ser obstinados, podemos ser un poquito arrogantes. Entonces, pero cuando viene es el poder del Espíritu Santo, como hablábamos ayer, cuando viene ese río de agua viva dentro de nosotros y brota el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces va a haber un cambio, va a haber una transformación y de verdad que vamos a ser verdaderamente transformados, vamos a nacer de nuevo. ¿Quién puede hacer esto? Solamente Dios puede hacer de nosotros nuevas criaturas. Por eso dice la palabra en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí yo hago todas nuevas. Dios puede y quiere hoy transformar tu vida. Hacer de ti una joya preciosa. Mi esposa les predicó eso. El Señor coge y nos toma en sus manos como ese barro y empieza a darnos forma y empieza a transformarnos. Y cuando nosotros nos soltamos en las manos del Dios, del alfarero, Él puede hacer cosas extraordinarias con cada uno de nosotros. Porque Él tiene un propósito contigo. Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque los planes de Dios, dice la palabra, que son buenos, agradables y perfectos. Él quiere hacer cosas grandes y poderosas contigo, que a veces no nos lo creemos. Ahora, vamos a ver dos puntos muy importantes que tienen que ver con el nacimiento de nuevo. Lo primero es que al nacer de nuevo, vencemos el pasado. Cuando una persona, quiero que pensemos esto, no es feliz, cuando una persona no puede disfrutar de la vida por estar de pronto atados o condenados a circunstancias o a momentos de frustración de su pasado, entonces alguien viene y le dice: tranquilo, las cosas van a cambiar, las cosas pueden cambiar. Pero ¿qué pasa a una persona cuando tiene ya arraigado eso en su mente? Inmediatamente viene ese pensamiento y dice: pero es que todos somos en mi casa así. O sea, a mí me tocó vivir de esta vida. Yo nací para ser pobre. Yo nací para ser un derrotado. Siempre fuimos así. Entonces nos acostumbramos a vivir con una vida sin propósito. Tal vez vivimos con falta de perdón, con amargura, con resentimiento, con esas cosas feas que el enemigo ha puesto allá en nuestro corazón. Pero cuando viene Dios, cuando viene el poder del Espíritu Santo y nos toma y empieza a moldear nuestras vidas, empieza a quedar atrás ese pasado y comienza una nueva vida. ¿No lo han empezado a experimentar? Un nuevo nacimiento. Yo lo viví hace 20 años.
Empieza uno a cambiar su estilo de vida, a dejar a un lado esa vieja naturaleza, esa vieja persona viciada con odio, con traumas, con temores, con malos pensamientos, con frustraciones, con pensamientos de maldad. Todo eso cambia, ¿qué? Milagrosamente. Es un antes y un después. Eso hace Dios. Una nueva vida. Entonces uno se acuerda, yo me acuerdo que tenía odio, yo tenía mucho odio, odiaba a muchas personas. Recuerdo que cuando me pidieron la lista, ¿quién tenía que perdonar? Mi lista era como de un mercado, había odio en mí. Era una persona amargada, resentida, orgulloso, soberbio. Y empiezan a decirle a uno, pero ¿te acuerdas de eso? Y hoy en día dicen, yo ya no me acuerdo. ¿Por qué? Porque estoy viviendo esa plenitud de una nueva etapa. Porque soy hijo de Dios, porque nací de nuevo. Las cosas viejas pasaron. Hoy el Señor hace cosas nuevas. De mí depende que yo o me quede en el pasado o siga adelante con lo nuevo que Dios tiene para mí. El pasado me va a traer resentimiento, odio, amargura. No me va a dejar disfrutar la vida. Pero Dios quiere que nosotros nazcamos de nuevo para que disfrutemos de la vida que Él tiene para cada uno. La palabra de Dios dice en Juan 3, del 1 al 6. Dice que había un hombre llamado Nicodemo, todos conocemos esta historia, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús y le dijo, Rabí, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Entonces Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Entonces Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Entonces, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Si recordamos, Nicodemo era un fariseo, pero tenía una mente abierta y él quería saber más de Jesús. Así debemos ser nosotros, de mente abierta. No importa quiénes seamos, no importa los títulos que tengamos o la fama o el dinero, o si de pronto no tenemos nada, debemos acercarnos con la mente y el corazón abiertos para que Dios venga y nos transforme. Dios no va a mirar nuestro estatus. Dios no nos va a mirar si somos pobres o ricos, si somos monos, mechudos, calvitos, altos, bajitos. Cuando uno nace de nuevo, el Señor borra ese pasado. Borra nuestros errores. Es que ese pasado mío es terrible. El Señor viene y borra, tranquilo. Esas maldiciones, esas cosas que nos han mantenido quizás alejados de Dios. Es necesario para volver a nacer de nuevo, dejar atrás esa vida sin propósito. Yo quiero contarles una historia, y mejor se las voy a leer, que está en 2 de Crónicas 33, 1 al 6. Quizás muchos de ustedes lo han leído, pero hoy quiero compartirles, hablarles de la historia de este hombre. Se llama Manasés. Manasés tenía 12 años, dice la palabra, cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Dice que reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y le rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también, mire lo que dice aquí, sacrificó a sus propios hijos en el fuego. Practicó la hechicería, la adivinación, la brujería, consultó a los medios, a los videntes. Dice que hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo.
Uno diría como humano, este tipo merece ir a la silla eléctrica, ¿cierto? Pero mire el amor de Dios y la misericordia, y en el verso 10 al 16 del mismo capítulo dice que el Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia. Imaginémonos la escena, cómo pudieron llevar a este pobre hombre agarrado aquí de ese aro que le pusieron en la nariz, sujetado de cadenas. Yo creo que no lo tuvo que haber pasado tan bueno. Dice, pero cuando estaba sumido en una profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor es el único Dios. Sigo leyendo en el 14, dice, después de esto, Manasés reconstruyó la muralla exterior de la ciudad de David, desde el occidente del manantial de Gihón en el valle de Cedrón, hasta la puerta del pescado y continuó alrededor de la colina. Dice que edificó la muralla muy alta, además colocó a sus oficiales en todas las ciudades. Manasés también quitó los dioses ajenos y el ídolo del templo del Señor, derribó todos los altares que había construido en el monte que estaba en el templo y todos los altares que había en Jerusalén y los arrojó fuera de la ciudad. Después restauró el altar del Señor y allí sacrificó ofrendas de paz y ofrendas de acción de gracias. También alentó al pueblo de Judá para que adorara al Señor, Dios de Israel. Si uno hiciera una lista de los reyes corruptos, malosos de la Biblia, cuando uno lee el Antiguo Testamento, Manasés sería uno de los primeros, de los más malos que había en esa época. Su vida estuvo plagada de hechos malvados, como lo acabamos de leer. Sin embargo, cuando él tuvo ese encuentro con el Señor, ¿qué pasó? Su vida fue transformada. A mí me impresiona que dice que él oró al Señor. Si él oró al Señor es porque él sabía que había un Dios de Israel todopoderoso. Y Dios lo perdonó. Entonces, si el Señor perdonó a un personaje de estos, no cabe duda que Él nos va a perdonar a cada uno de nosotros por cualquier pecado que hayamos cometido. ¿Cierto que sí? Si estamos viviendo quizás alguna culpa agobiante y pensamos que Dios no nos va a perdonar, no te desanimes. Mientras haya vida, nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. Dios siempre nos va a perdonar cuando hay un arrepentimiento genuino. Esto lo vimos este fin de semana en el encuentro. Esa carga del pasado que tal vez te quita las fuerzas de tu presente hoy y pierde unas las fuerzas, pero el Señor quiere hoy darte nuevas fuerzas, darte nuevo aliento, darte la victoria en todas las áreas de tu vida. No sé cuál sea la situación que estés viviendo. Él quiere hoy transformar tu vida de manera que puedas ver una vida nueva, una vida, un corazón nuevo, que puedas tener nuevas fuerzas para continuar. Miren lo hermoso que dice el Salmo 35. Dice, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Tremendo, ¿no? Hay esperanza. Con el Señor siempre hay una esperanza. Les quiero hablar también de otro personaje de la Biblia que nosotros todos conocemos. Y este hombre era una persona muy bien preparada. Había estudiado teología, había estudiado doctorado, pero era un hombre que él estaba enojado contra los cristianos y él consideraba que Jesús, el Mesías, era una blasfemia. Y este hombre, a partir de la muerte de Esteban, recordemos que los cristianos salen huyendo de Jerusalén y este hombre empieza una persecución y su idea, su propósito era traer a todos
a todo el pueblo judío encadenados para matarlos en Jerusalén. Y camino a Damasco, dice la palabra en Hechos 9, 3 al 6, quiero leerles, dice que al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Soy yo, Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, Saulo no tuvo una visión, sino que Saulo tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo en persona. Saulo reconoció en ese momento que Jesús era nuestro Señor. Él confesó su propio pecado. Él entregó inmediatamente su vida a Cristo y decidió que obedecerlo. Dice que el Señor usó a un hombre llamado Ananías, quien le dijo: vaya, ore por Saulo, porque recuerdan que él quedó ciego. Este hombre tiene la orden de parte del Señor de ir a orar por él, de imponer sus manos, y Saulo fue uno de los primeros bautizados en el Espíritu Santo. Y dice que de sus ojos cayeron escamas y que él pudo ver. Y cuando Saulo se levanta, empieza el Señor a darle un trabajo muy especial, y es que Saulo se convierte de ser perseguidor a ser perseguido. La conversión de Saulo nos enseña lo que sucede cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Este hombre tenía un corazón apasionado tal vez por la ley, y tenía un carácter determinado que tenía que perseguir y ajusticiar a todo que fuera contra su religiosidad. Pero cuando este hombre tiene ese encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, vemos cómo su vida sufre una verdadera transformación. Increíble. Ahora, cuando el Señor Jesucristo se le reveló a Saulo y le dijo quién era, ¿qué pasó en ese momento con su carácter de hombre grande, de hombre fuerte, de violento y agresivo? Ese hombre, ¿qué pasó? Se deshizo ante el poder de Dios. Y yo me lo imagino temblando con temor, le hizo la pregunta a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, ¿qué pasa? Saulo ya se estaba rindiendo ¿a qué? A la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y su vida fue entregada y usada para cumplir un propósito grandísimo. Y aquí hoy podemos ver todo lo que Dios hizo a través de este hombre de Saulo. Hoy nosotros conocemos del Señor, hoy conocemos de un Jesús vivo gracias a lo que Dios hizo con este hombre, que después le cambió el nombre, que es Pablo. Entonces fíjese cómo Dios le da una oportunidad a otra persona que quiere usarla para cosas grandes. A veces nos sentimos tal vez indignos de que mi pecado, de que esta vida que yo llevé, pero Dios saca de nosotros lo mejor que hay allá adentro para podernos usar, para poder, dice su palabra, que donde sobreabundó el pecado, sobreabunda ¿qué? Su gracia y su favor, su misericordia. Eso hace el Señor, cómo nos transforma en personas nuevas para bendecir a otros. Lo segundo es que nacer de nuevo quita el desánimo y quita los temores. Cuando nosotros estamos llenos de cargas, de preocupaciones, ¿qué pasa? De angustia, viene que el desánimo. Y el desánimo es el enemigo de la paciencia. Es cuando nos sentimos frustrados porque tal vez las cosas no salen bien, no lo logramos, vemos que lo que estábamos esperando no sale, pero la transformación es aprender a pasar cada momento de nuestra vida ¿con qué? Con paciencia, a no desanimarnos. Pongamos nuestra mirada ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo me enfoco donde debe ser, es ahí donde mi vida va a ser transformada. No es el psicólogo, no es ni el consejo de mi vecino, mi amiga, es poner mi mirada donde tiene que ser, en la persona que va a transformar mi vida. Mire lo que dice en Hebreos 12 del 1 al 2. Dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe,
Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos puso por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba a Jesús, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Increíble. Paciencia el Señor nos pide hoy. Yo me hablé esta semana con un gran amigo mío que le sirve a Dios en una iglesia, y él tuvo una crisis muy fuerte hace unos 3 años, donde le aparece un cáncer, un hombre joven, y los médicos le dicen que le quedan 3 meses de vida. Y él me comentaba en estos días, me decía: Edgar, a mí lo que me levantó y me sostuvo, primero fue la fe en Dios, y segundo fue la paciencia con la que yo tuve que soportar esta situación, porque no era fácil. Porque cuando venían esos momentos donde tenía que ir a las quimioterapias, donde tenía que ir, yo veía a todo el mundo desanimado, vuelto nada, y yo llegaba con una energía, y yo decía: Dios está conmigo, tú me vas a fortalecer. Y los médicos decían: pero ¿usted cómo hace para estar alegres? Y mírelos, todos tan tristes, todos derrotados, desanimados. Decían: no, es que yo tengo al Dios del cielo conmigo, que es el que me fortalece. Me dice Edgar: eso fue lo que a mí me levantó, y los médicos aún no lo creen. Entonces, cuando vemos tal vez que estamos lejos de esa meta, el enemigo, ¿qué va a hacer? Cuando vemos que las cosas no salen bien, él se aprovecha y trae ¿qué? Desánimo, nos desalienta, nos paraliza. Es como cuando vamos a una maratón y le dicen de pronto al corredor: pues no lo va a lograr, no va a llegar, esto está muy difícil, usted está cansado, ya es suficiente, ya corrió demasiado. Entonces, pues obviamente si nos llena la cabeza el enemigo con todo esto, pues difícilmente vamos a arrancar, ¿no? Entonces, qué bueno es que podamos recibir una palabra que nos diga que somos victoriosos como la de mi amigo, que tenemos el poder de Dios, que Dios está con nosotros, que perseveremos. Y eso nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que perseveremos, que tengamos paciencia. Lo dice también, está en los frutos del Espíritu Santo. Tenemos mansedumbre, paz, paciencia. La paciencia es la capacidad de permanecer, de no decir hasta aquí llegué. Es enfocarnos, es saber cuáles son las cosas que de pronto me desaniman. Entonces, cuando yo detecto qué es lo que me desanima, entonces empiezo yo a trabajar con mi mente. Pero nunca nos comparemos en nuestra carrera con la carrera de otro. Ese es el problema, que a veces, por creernos que tal vez al otro le va a ir mejor porque le salió las cosas más fácil, logró mejores cosas, nosotros no nos enfocamos en la carrera que nos puso el Señor Jesucristo, sino que empezamos a mirar para los lados, a mirar para el vecino cómo le va de bien, porque a este le salen las cosas bien, porque este tan maloso y todo le sale bien, y no ponemos los ojos en ¿dónde? En nuestro Señor Jesucristo. Entonces corramos con paciencia cada día nuestra vida. Vamos a contar con la ayuda de Dios, eso es lo más importante, y con la seguridad de que no todo está perdido. No nos desanimemos. Recordemos la historia de un personaje que, cuando este personaje se dio cuenta del plan, del propósito, de la meta que tenía, sabía que tenía una visión, un propósito claro, porque Dios le había hablado a través de sueños, y ese personaje se llama José. José tuvo que pasar por diferentes momentos difíciles. Ustedes recuerdan, uno de ellos es cuando le contó a sus hermanos la visión que Dios le había dado. ¿Y qué pasó con sus hermanos? Que tuvieron envidia, la cochina envidia. Que planearon matarlo, planearon hacerle daño. Lo pusieron, recuerdan, en un pozo. Y luego, ¿qué pasó de ese pozo? Cuando le iban a matar a un hermano, dijo: no, mejor no lo matemos, vendámoslo. Al pobre lo venden a unos mercaderes que pasaban por ahí. Y termina José en Egipto, trabajando donde el capitán del faraón, ¿no? ¿Recuerdan? Donde Potifar. Luego lo metieron preso injustamente.
¿Cuántas cosas tuvo que haber vivido durante todo ese lapso de tiempo José? Pero entendemos que todo lo que él hizo, nunca se quejó, lo dice la palabra. Siempre entendió con paciencia que había que llegar a una meta, que él tenía que cumplir un propósito, un plan, que él iba a ser un instrumento de Dios para proveer a Israel en medio de una gran hambre que se avecinaba. Él era, ¿qué? Un elegido de Dios. Tú eres un elegido de Dios. Dios te ha llamado, Dios te ha buscado. Y a veces las circunstancias hacen que o de pronto esperamos con paciencia o sacamos rápido, salimos corriendo y nos desesperamos y el enemigo dice, la logré, salió corriendo y no cumplimos el propósito por el cual el Señor nos escogió. Somos escogidos, si estamos aquí es porque Dios nos ha llamado. Yo te digo hoy un poquito más de paciencia y vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver grandes victorias de parte de Dios en tu vida. Un poco más. Y sigamos un poco más adelante con fe. Adelante. Que te espera la victoria. Con el Señor siempre vamos a estar en victoria. Se lo dice un hombre que hace 20 años no veía un futuro. Que todo estaba perdido, que todo estaba oscuro. Pero yo decidí poner mi mirada al frente. Y no mirar a los lados, sino mirar a Jesús. A correr la carrera de Jesús. A cumplir un propósito. Y Dios me ha ido llevando poco a poco en la mano. Y he tenido que trabajar con mi carácter, con mi paciencia. Pero he decidido creerle a Dios y no a las voces externas que traen desánimo.